A continuación tendremos dos invitados especiales dentro del programa Hispanic Roots. Uno de ellos es el abogado y líder de la comunidad hispana, Juan Carranza, quien entrevistará a la fisioterapeuta Alejandra Rodríguez, que da servicios de salud a la comunidad hispana. Ellos tocarán el tema sobre el whiplash o latigazo cervical y que sucede muchas veces en los accidentes de tránsito. Esta condición física aparentemente se manifiesta en diferentes formas después del accidente y con secuelas desfavorables para el accidentado. Pasemos a ver la entrevista. Hola, mi nombre es Juan Carranza y en este segmento de Hispanic Roots vamos a conversar con Alejandra Rodríguez, quien es un orgullo latinoamericano para nosotros acá en Toronto, puesto que ella es una fisioterapeuta que por varios años viene asistiendo a la comunidad latinoamericana aquí en Toronto con diferentes tipos de terapias para las dolencias y otros problemas de salud. Vamos a dar la bienvenida a Alejandra, muchas gracias por estar acá en Hispanic Roots. Y bueno, Alejandra, cuéntanos un poco acerca de tu carrera. ¿Cuántos años llevas tú trabajando como fisioterapeuta? Sí, hola Juan, estoy muy contenta, un encanto estar aquí. Y sí, como fisioterapeuta yo me gradué en el año 2005, entonces ya van a ser, ya son 14 años que estoy haciendo esto. Y me encanta ayudar a la gente. Yo considero que especialmente en el tema de la salud es importantísimo que la gente esté bien informada sobre su condición y cuáles son sus opciones de servicio y de tratamiento, porque hay tantas diferentes tratamientos y opiniones que el tener certeza y claridad en lo que va a funcionar para uno a veces es difícil. Sí, importantísimo, especialmente para nuestra comunidad, sí, tener la oportunidad de interactuar contigo en nuestro propio idioma, claro, ¿verdad? Así se complican menos las cosas. Aprovechando eso, te quisiera preguntar un poco acerca de un fenómeno, el conocido como whiplash, que sabemos que afecta a muchas personas que se ven involucradas en un accidente típicamente automovilístico. Y quisiera que nos pudieras hablar un poco acerca de este latigazo cervical o whiplash que afecta a un elevado número de personas que tienen accidentes de auto. Sí, claro, y el whiplash o el latigazo cervical es algo muy común cuando hay un accidente automovilístico y es causado por la transferencia de energía al cuello durante el impacto que causa aceleración y desaceleración, una fuerza de aceleración y desaceleración que se va en el cuello. Y esto puede causar lesiones en el tejido blando, los ligamentos, el tejido nervioso y el sistema óseo en el cuello. Por esta razón también es importante que la gente tome ciertas precauciones cuando está manejando para evitarlo. Una de las precauciones es, por supuesto, tener siempre el cinturón de seguridad, pero también el tener el reposo cabeza en una manera que evite el whiplash o que evite la transferencia de esta energía lo más posible. Entonces, por ejemplo, el reposo cabeza debe de estar siempre tocando la cabeza de la persona cuando está manejando a una altura de las orejas y que quede más o menos centrado en la cabeza. Si el reposo cabeza, por ejemplo, está muy bajo, entonces puede ser peligroso cuando uno tiene un whiplash. Sí. Y ese reposo cabeza es el que comúnmente en inglés se llama headrest. Sí, ¿verdad? el headrest. El headrest. Dime una cosa, ¿cómo se diagnostica este efecto síndrome del latigazo, el whiplash? Bueno, después de un accidente automovilístico, lo que se ve normalmente es un dolor o una pesadez en el cuello, pero a nivel más ligero. El dolor realmente se siente después de una hora, unas horas o tal vez al otro día después de tener un accidente automovilístico. Y es ahí donde la persona comienza a sentir
puede sentir una serie de síntomas como dolor de cabeza, dolor en el cuello y en los hombros, el no poder mover el cuello de manera normal. También visión borrosa, ruidos en los oídos, dolor que baja en los hombros, a veces también dificultad de concentración, dificultad de memoria. Y es por eso que es importante de que después de un accidente automovilístico la persona vaya a ver a su doctor de familia o en ciertos casos vaya a la emergencia para hacerse una radiografía para cerciorarse que no hay ninguna fractura o no hay una lesión grave o severa que esté afectando los ligamentos, las arterias o los nervios en el cuello. Típicamente cuando las personas tienen un accidente, por ejemplo, y van ya sea a urgencias en el hospital, les harán rayos X típicamente, pero generalmente no, a no ser que sea el accidente muy grave, no se hacen otro tipo de diagnósticos como el CT scan o como una resonancia magnética. Y frecuentemente, como tú decías, cuando se hacen radiografías, no necesariamente se pueden detectar los daños a los ligamentos y a los tejidos blandos. ¿Cuándo más o menos consideras tú que es útil, en qué momento después de un accidente fuera útil para una persona que ha sufrido este latigazo cervical o whiplash, tener otro tipo de examen de diagnóstico, como tal vez un ultrasonido o una resonancia magnética, que sabemos que aquí en estos días aquí en Ontario toma tiempo, ¿verdad? Obtener uno de esos. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál sería un tiempo razonable para que una persona tuviera ese tipo de diagnóstico después de un accidente? Depende del caso, depende de la gravedad de los síntomas y también a veces lo que se ve en la radiografía. Si por ejemplo la radiografía muestra que no hay ninguna fractura, entonces se pueden hacer pruebas ortopédicas manuales para más o menos para probar cómo están si hay alguna lesión a nivel de ligamento o arterias o nervios. Y eso son pruebas ortopédicas que se las puede hacer un doctor o se las puede hacer un fisioterapeuta. ¿Podrías darnos un ejemplo de qué tipo de pruebas ortopédicas serían estas? Sí, hay una, por ejemplo, que es importantísima cuando uno ha tenido un whiplash y es para probar el estado de lo que se llama vertebral arteries, que son las arterias que traen oxígeno hacia el cerebro. Y cuando, por ejemplo, hay demasiada tensión en esos músculos o si hay algún ligamento que se ha roto y hay demasiada presión en esas arterias, puede ser peligroso para sí mismo. Entonces esto es un test, por ejemplo, que se puede hacer, que se lo puede hacer un doctor o un fisioterapeuta para poner un poco de presión en esa área y ver si esto aumenta los síntomas o ciertos síntomas. Y si lo hace, entonces es importante tener cierta precaución. A veces hay que mandar al paciente de retorno a un médico para que esa persona sea inmovilizado, para que su cuello sea inmovilizado y a través de un collar cervical, pero esos son pocos casos y son los casos más extremos. La mayoría de los casos y lesiones de whiplash, los síntomas tienden a ser más debido a lesiones en el sistema blando que se pueden comenzar a tratar después de unos días del accidente, unos pocos días del accidente.
Nos encontramos viendo la entrevista hecha por el abogado Juan Carranza a la fisioterapeuta Alejandra Rodríguez, quien está proveyendo información muy interesante con respecto al whiplash o latigazo cervical a consecuencia de un accidente de tránsito. Y cuando tú hablas del sistema blando, estamos hablando de músculos, tendones y ligamentos. Sí, exactamente. Sí. O sea que no hay ninguna fractura. En algunos casos puede haber también un problema con los discos, si el accidente ha sido más fuerte o tal vez la posición que tenía la persona previo al accidente, tal vez no tenía ¿cómo le dijiste? El reposo cabeza. Sí, reposo cabeza. El reposo cabeza no estaba en su lugar. Podría tener tal vez una desviación discal, una hernia discal. ¿Cómo se diagnostica una hernia discal? Se puede, bueno, cuando hay una hernia discal, eso sí se ve claramente en un MRI, pero como tú dices, a veces los MRI se toman, uno tiene que esperar bastante tiempo para tener un MRI. ¿Meses? Sí, meses aquí en Canadá. Pero eso también se puede diagnosticar con bastante facilidad también en esa prueba ortopédica, especialmente si esa persona tiene dolor que baja en los brazos, que es lo que se llama radicular pain. Y también se pueden hacer ciertas pruebas porque hay 3 nervios que inervan el brazo. Y si hay algún problema de hernia, entonces lo que puede pasar es de que esa hernia o ese disco está presionando el nervio. Y si eso es el caso, se pueden hacer estas pruebas para más o menos ver cuál es el nervio que está siendo comprimido. Y comenzar a tratar ese nervio para reducir la tensión, para reducir el dolor y para comenzar a aumentar el movimiento y la facilidad con ciertas actividades. O sea que es importantísimo, después de un accidente de tránsito, buscar asistencia médica para poder ir explorando los médicos o los fisioterapeutas el grado de severidad, de gravedad de la lesión. ¿Podrías decirnos entonces, una vez se ha diagnosticado, por ejemplo, que una persona ha sufrido este latigazo cervical, este whiplash, cuál sería el tratamiento típico que una persona debería de seguir? Sí, es bueno, una de las cosas más importantes durante cierto del tratamiento que quiero enfatizar es de que porque las cosas van cambiando, porque los síntomas van cambiando, por eso también es importante comenzar la rehabilitación temprano, porque el fisioterapeuta va a vigilar el progreso de la persona. Entonces, si hay ciertos síntomas que son lo que se llama un red flag, síntomas que pueden indicar que hay otra condición más grave, entonces ese fisioterapeuta va a poder hacer the referral apropiadamente al doctor de familia y comunicar si hay algún cambio severo. Entonces el tener esa vigilancia de un profesional de salud que tiene experiencia en esta área es importantísimo. Pero la mayoría de casos de whiplash, la persona se responde bastante bien con terapias manual para reducir la contracción muscular, también con ejercicios, pero tienen que ser los ejercicios apropiados. Entonces los ejercicios, especialmente a ese nivel después de un accidente, tienen que ser diagnosticados de acuerdo a lo que la persona puede tolerar. Es como cuando uno va a un doctor y le da medicaciones, le tiene que dar cierta dosis. El fisioterapeuta al paciente le da cierta dosis de ejercicios. Y también hay maquinarias que usamos para también ayudar a bajar la tensión muscular, ayudar a manejar el dolor. Y esto se hace
para que la persona para que los síntomas se vayan reduciendo, para que la persona se vaya reintegrando a sus actividades diarias o laborales y para que pueda evitar tener que utilizar otras modalidades como inyecciones, medicaciones o cirugía. Y el tratamiento, la mayoría de casos, es bastante efectivo y ayuda a que la persona se rehabilite de manera más rápida que si se hubiera dejado a sí mismo. El whiplash o latigazo cervical que se produce a consecuencia de un accidente de tránsito trae consecuencias muy desfavorables para los accidentados. Por lo tanto, estas personas se ven limitadas en su diario accionar tanto en el trabajo como en la casa, y si no es tratado a tiempo traerá consigo problemas físicos y económicos. Por eso se recomienda consultar a un abogado y a una fisioterapeuta para evitar problemas posteriores. Imagino que hay algunos casos que si una persona no se da ningún tratamiento y, por ejemplo, regresa a su trabajo y en el trabajo tiene que hacer labor física, me imagino que puede empeorar su condición y agravarse incluso. Sí, sí, y eso también se ve. A veces hay gente que quiere esperar a ver si los síntomas de sí mismo se van reduciendo, y hay casos en que sí, la persona por sí mismo va mejorando, pero en la mayoría de casos lo que veo es de que se toma mucho más tiempo. Y como todos nosotros, la mayoría de nosotros tenemos responsabilidades, obligaciones, tenemos que retornar al trabajo, entonces es importante invertir en la salud de uno y darse el tiempo de cuidarse, porque eso el objetivo es ayudar a que la persona pueda hacer regresar a sus actividades cotidianas en mejor estado y en menos tiempo. Sí. Y el vigilar a ese paciente para que si por alguna razón hay ciertos síntomas o cierta gravedad que puede haber aumentado, entonces el hacer comunicar eso al doctor para que puedan mirar más profundamente. Muchas gracias, eso es muy importante lo que acabas de decir. Estaba pensando otra cosa, en la experiencia nuestra, representando a personas que han sufrido accidentes, sí. Frecuentemente hay mucha duda por parte de las aseguradoras, a veces hay dudas por parte de los mismos familiares de la persona afectada, de qué tan fuerte es el impacto que el accidente ha tenido sobre la persona cuando ha sufrido este latigazo cervical, porque la lesión es prácticamente invisible, ¿verdad? O sea que no es que tú has tenido, que hay sangre por fuera, que hay una inflamación notable por fuera, pero que a pesar de esto, el efecto del latigazo trae muchas limitaciones para las personas, ¿verdad? Entonces a veces hay un conflicto porque la persona dice, bueno, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y la familia dice, no, tú te estás haciendo, tú lo que no quieres es lavar los platos, por ejemplo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de qué limitaciones sufren las personas cuando han tenido este latigazo cervical conocido como whiplash en inglés? Sí, y pueden hacer, hay una serie de síntomas que la persona puede sentir, pero sí, por lo general lo que se ve es una pesadez y un dolor en el cuello que a veces es constante, y movimientos pequeños pueden causar bastante dolor. Y esa es una preocupación que mucha gente que tiene un whiplash sufre. También el estrés de tal vez es peor de lo que me dijeron, tal vez mi situación médica está empeorando. Entonces mucha gente tiene también esos pensamientos, ese estrés. Sí. Y también
otras cosas que se pueden ver, por ejemplo, es dificultad con la memoria, dificultad de concentración, a veces la visión se ven borrosos. Entonces, aunque la familia vea que la persona se ve normalmente, es importante tener esa información de sí mismo, qué es lo que está pasando con esta condición y cuáles son las posibilidades para sobrepasarlo. Sí. Porque en la mayoría de los casos, más del 90% de los casos, esos síntomas se pueden ir aliviando con fisioterapia. Y también lo que es importante es de que aquí en Canadá, cuando una persona tiene un accidente automovilístico, aunque no fue la culpa de uno, sino que fue la culpa tal vez de la otra persona, es el entender de que aquí los seguros cubren muchos de estos servicios que la persona necesita para comenzar a sanar rápidamente. Y eso también es mi pregunta para ti. Juan, ¿nos podrías explicar detalladamente cuál es el procedimiento legal y de seguros que la persona tiene que hacer para obtener estos beneficios para el servicio? Sí, gracias, Alejandra. Es, como tú dijiste, cuando una persona ha sufrido un accidente automovilístico, aquí en la provincia de Ontario, pero también en otras partes de Canadá, pero hablando específicamente de Ontario, tiene acceso a unos beneficios que se llaman en inglés No Fault Accident Benefits. Simplemente quiere decir que tú tienes derecho a que te paguen algunos tipos de beneficios, tipos de gastos, independiente de quién haya tenido la culpa del accidente, ¿verdad? Entonces, tú puedes recibir pago para tus tratamientos de terapia, ya sea fisioterapia, masaje, quiropráctico, acuaterapia, siempre y cuando estos tratamientos hayan sido recomendados por un trabajador de la salud competente y siempre y cuando estos tratamientos se consideren razonables y necesarios. Bueno, generalmente, y así como tú lo has explicado muy hábilmente, la fisioterapia hoy en día es un tratamiento de rigor cuando una persona ha sufrido un accidente en el cual ha tenido el efecto de latigazo, whiplash. Es uno de los tratamientos más recomendados, mantener a la persona en un nivel de actividad que le ayude gradualmente a ir disminuyendo sus síntomas. Y que el problema grave es que, como es una lesión invisible, muchas personas simplemente no te creen. Sí. Hay personas que piensan que la persona se queja del cuello simplemente para sacar plata del reclamo, lo cual lamentablemente viene a afectar muchas veces o incluso a crear un estigma de que la persona no quiere ni quejarse ni manifestar porque las personas tienen dudas. Frecuentemente las aseguradoras, a quienes les conviene pensar de que tú no tienes nada después de un accidente, van a denegar los tratamientos porque dicen que la lesión es invisible. En todos estos casos es fundamental la credibilidad de la persona. Si la persona ha tenido un buen historial de trabajo o de estudio, de actividades sociales, y al mismo tiempo se puede demostrar de que el accidente no fue una cosa leve, sino ¿cómo se demuestra esto? A través de las fotografías, de fotos del accidente, del impacto físico que recibieron los vehículos, a veces también por el valúo de los daños que hacen las aseguradoras. Uno tiene una idea, y también con el testimonio de los testigos que presenciaron el accidente, podemos tener una idea de qué tan fuerte fue el impacto, ¿verdad? Y esto nos ayuda a nosotros a fortalecer el reclamo de que, como un impacto tan fuerte, no es raro que la persona haya desarrollado este tipo de problemas, ¿no? El whiplash o el latigazo cervical. Entonces, lo que nosotros le recomendamos a las personas que han tenido un accidente automovilístico es que busquen asesoría tanto médica como legal, simplemente para
poder saber qué es lo que pueden esperar en su recuperación a través del tratamiento, y por otra parte explorar cuáles son sus derechos. A veces es triste cuando nosotros recibimos llamadas de personas que no hicieron no tomaron ningún paso al principio, después de un accidente, y luego se pasan 3, 4 años y ellos quieren hacer algo en ese momento, y frecuentemente es demasiado tarde, ¿no? Entonces es importante, cuando uno tiene un accidente, buscar la asesoría médica primero, obviamente, y luego también buscar la asesoría legal. Generalmente en estos casos, las personas que sufren un accidente no necesitan pagar honorarios a un abogado, las consultas son típicamente gratis para esto. Y luego la representación no se paga sino hasta el final. Si se llega a resolver el caso favorablemente para la persona, entonces únicamente en ese momento va a tener el cliente que pagar. Y si no llegara a resolverse el caso favorablemente, entonces la persona no tiene que pagar nada de honorarios ni de gastos. Esto es algo que se conversa desde el principio con el cliente, para que sepa que no está asumiendo ningún riesgo en empezar con el litigio, ¿no? Pero el hecho de que sea una lesión invisible, por decirlo así, siempre presenta sus desafíos, ¿no? La credibilidad de la persona se vuelve fundamental. Ahora, si tienes una persona, por ejemplo, de que ha tenido un historial de trabajo muy complicado, entonces buscamos otro tipo de evidencia para darle esa fortaleza a la credibilidad de la persona. Veamos la última parte de la interesante entrevista que hizo el abogado y líder de la comunidad hispana Juan Carranza a la fisioterapeuta Alejandra Rodríguez, tratando el tema del whiplash o latigazo cervical como consecuencia de un accidente de tránsito. Tenemos casos de personas que han estado jubiladas por muchos años, algunos casos de padres o madres que se quedaron en la casa para cuidar a los hijos, para atender la casa, para atender la familia, o a veces para cuidar a otras personas en la familia. Entonces el trabajo nuestro es buscar la manera de demostrar cuál era el nivel de funcionamiento que tenía esta persona previo al accidente y cómo este funcionamiento se ve afectado por el fenómeno del latigazo cervical. También tenemos conocimiento de que en algunos casos, tú mencionabas que 90% de los casos se mejoran, generalmente con el tratamiento, pero que hay un 10% de casos que no necesariamente se van a curar del todo, ¿verdad? Y entramos en un tema que vamos a hablar tal vez en otro programa a más profundidad, que es el síndrome del dolor crónico. Sí. Que a muchas personas, tal vez algunas personas viendo el programa, pensarán, eso suena a cuento, ¿verdad? Porque de la misma manera que el latigazo cervical es invisible, también el síndrome de dolor crónico es invisible. Bastante complejo. ¿Verdad? Involucra muchos sistemas, no solo no solo el sistema muscular, sino que también el sistema neurológico. Ya. El sistema neurológico, el estrés de la persona, otros factores de día a día, como por ejemplo cómo la persona duerme, también incluso la alimentación, los ejercicios, la psicología, los pensamientos o la percepción que esa persona tiene sobre su dolor y sus condiciones es algo que a veces puede mantener el dolor, le puede dar más vida al dolor crónico. Y en la mayoría de casos la persona no está consciente de eso, no tiene la oportunidad de realmente entender cuál es el impacto de todos estos factores en los síntomas que esa persona siente día a día. Importantísimo esto, el síndrome de dolor crónico, una afectación muy grave, ¿verdad? Que puede incluso llegar a
a dejar completamente discapacitada a una persona. Tú mencionabas algo que también es muy importante y creo que también existe en el latigazo cervical, y es con todos estos dolores que siente una persona en el cuello, en los hombros, en la parte superior de la espalda, es muy difícil frecuentemente dormir cuando tienes ese tipo de dolores. ¿Cómo interactúa el insomnio o las dificultades para dormir con este abanico de síntomas que se presentan en el caso del latigazo cervical? Ya, el poder dormir es un tema importantísimo, no solamente el dormir, sino que el dormir bien, el tener una buena calidad del sueño. Sí. También nosotros platicábamos una semana atrás como la falta, el negar a una persona el sueño es una de las técnicas más efectivas cuando se está torturando a una persona. En ciertos gobiernos, en ciertas condiciones es como se tortura a un prisionero, porque sabemos de que si esa persona pasa 2, 3, 4 noches, por ejemplo, de no dormir bien, la mayoría de los síntomas que esa persona ya está sufriendo se intensifican y más síntomas se pueden sentir, y también la habilidad del sistema para regenerarse y para sanar baja. Entonces este es un tema que es importantísimo, el educar a la persona qué es lo que tiene que hacer para tener esos hábitos diarios para poder obtener un sueño de mejor calidad, dormir las horas adecuadas. Y es algo que a veces toma un poco de tiempo, pero en unas 2-3 semanas se puede mejorar bastante, y cuando eso se mejora también se va viendo que el dolor crónico, los síntomas se van normalizando un poco más. No es difícil de ver, con esa excelente explicación que tú nos has dado, las afectaciones, ¿no? Lo profundo de las afectaciones a una persona que tiene un accidente de tránsito, que sufre el efecto del latigazo cervical, de whiplash, y que luego tiene que cumplir con todas las responsabilidades que tiene, ya sea en la casa, en el trabajo, en la comunidad, en la escuela, y si sobre todo esto, sobre el dolor, la hinchazón, la incomodidad, le agregamos también el efecto de no dormir, la verdad que es una situación muy, pero muy traumática realmente para las personas, para lo cual es tan importante que busquen la ayuda de fisioterapeutas como tú, Alejandra, y una invitación a todos los televidentes de Hispanic Roots a que se pongan en contacto con Alejandra Rodríguez y su clínica Stay Active Rehab, que está aquí en Shepherd, en el área de Downsview, entre Kill y el Allen Expressway, ¿verdad? Para que tal vez Néstor puede poner los detalles de tu contacto en la pantalla, para que se puedan comunicar contigo en su propio idioma y poder accesar, recibir tratamientos que verdaderamente son necesarios y le pueden ayudar a recuperar su vida. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros en esta ocasión. La verdad que ha sido muy útil que hayas compartido tus conocimientos sobre un tema tan importante, porque estas lesiones son muy frecuentes, y esperamos sinceramente que tú puedas venir en otra ocasión aquí a Hispanic Roots a hablarnos de cómo podemos mejorar nuestras vidas con la fisioterapia. No, encantada. Muchas gracias de tenerme hoy día, de invitarme a este programa, y también para la gente que está viendo el programa, también decirles de que si ellos tienen alguna pregunta, también nos pueden llamar y pueden solicitar una consulta gratis, en la que podemos hablar sobre sus casos y lo que están experimentando, y más o menos darle la sugerencia adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.